¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos, analizamos, te decimos la verdad de la milanesa, para que no te sigan engañando, porque las cuestiones que aquí se van adelantando se van cumpliendo. Y hoy el dólar y una nueva barrera que superó, como quiere el gobierno, como quiere el Fondo Monetario Internacional, libre flotación, al libre albedrío del mercado, del rey mercado. Pero claro, con un duro golpe para los bolsillos, porque el dólar sube y sube todo en la República Argentina, impacta sobre precios, impacta sobre inflación, impacta sobre el crecimiento de la República Argentina. En algún momento superó los 26 hoy. Fernando Alonso, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gato, ¿cómo estás? 25.95 es el cierre oficial. 25.98 el que estuvo en las casas de cambio. 49.648 millones las reservas del Banco Central. Vos fíjate que el Banco Central no está vendiendo, pero las reservas caen. Caen porque hay muchos ahorristas que se están llevando los dólares del sistema financiero. Salen, van a los bancos, compran y se los llevan a la casa. Así que hay una pérdida muy grande de reserva. Y gran duda sobre cuánto va a abrir el lunes, porque hoy hubo mucha expectativa, hubo mucha medir a ver cómo estaba el acuerdo, qué iba a pasar, cómo lo iba a tomar la política. En algún momento estuvo a 26.10, ¿no? Claro, sí, por eso te digo. Superó la barrera de los 26. Superó y los contratos futuros también lo reflejaron, ¿no? Claro. Digamos que este sería el dólar Ratazzi, ¿no? El que había pedido a Cristiano Ratazzi, que había dicho, bueno, más o menos 26. Bueno, hoy... y pareciera que va a seguir trepando, ¿no? Sí, creo que si hoy le preguntan a Cristiano Ratazzi va a decir, bueno, pero ahora ya necesitamos 32, porque claro, siempre te sube un poquito sí, la apuesta. Totalmente. Pero bueno, hay gran expectativa en el mercado. Todavía no saben qué es cómo va a evolucionar. Está claro que va a ser en sendero alcista, ¿no? Lo que nadie se atreve a ponerle es un precio, un valor final a esta corrida que arrancó hoy y que la semana que viene se espera vaya subiendo día a día hasta encontrar un nuevo punto de equilibrio. Bien, muy bien. Allí está entonces un nuevo récord histórico para el dólar. Efecto Fondo Monetario Internacional, acuerdo, la libre flotación que pide el Fondo Monetario Internacional para la economía, pero que golpea duramente. Ayer lo decíamos, con todas las letras, y hoy, si uno analiza detenidamente los análisis que se realizaron en distintos diarios de la ciudad de Buenos Aires, ya uno va notando que los diarios hoy, los que hasta este momento venían acompañando al gobierno en un 100%, ya han bajado un cambio. No acompañan en un 100% este acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Han puesto dudas, han advertido la mayoría sobre lo que nosotros ayer comentábamos, el duro ajuste que se viene. El duro ajuste que se viene en la economía cotidiana, porque es muy exigente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ayer lo decíamos, no hay nada que festejar para el ciudadano de a pie, para el ciudadano común, tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque siempre ha sido amarga la medicina del fondo en la aplicación para los distintos países. Siempre vienen con exigencias y además, como muy bien ayer lo señalaba Fernando, cuando muchos comentaban, adulaban, decían, qué bueno, mirá lo que nos prestó el fondo, 50.000 millones de dólares. Bueno, ayer lo comentábamos, no se equivoquen, en una primera etapa desembolsan
15.000 millones, si no me equivoco, Fernando, ¿no? Sí, estamos esperando, dicen que el próximo martes se va a conocer la carta de intención, la famosa carta de intención. ¿Te acordás cuántas veces lo mencionamos acá, Gustavo? Sí. En esa carta, ahí va a estar el verdadero acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro, lo que conocimos ahora... ayer fue la gacetilla de prensa, fue claro. lo que nos quisieron contar, fue lo que... La letra chica no se conoce No todavía. se conoce, y eso se va a conocer la semana que viene. Claro. Carta de intención, ahí va a estar los verdaderos compromisos que asume la Argentina. Los que nos mostraron ayer era casi claro. muy light. Pero se anticipa que va a haber un primer desembolso que va a ser entre 15.000 y 20.000 millones. Y lo otro, esa medida que vas cumpliendo con el duro ajuste. Y fíjese cómo esto que ayer decíamos nosotros, que lo reiteramos hoy, que lo vamos a seguir reiterando, que la sociedad nada tiene para celebrar, solo unos pocos, el mercado. El mercado, claro, la timba financiera sigue celebrando, los que ganan, que son muy pocos, pero un ex integrante, un representante argentino, un conocedor, un hombre que en los 90 siempre aparecía cuando el fondo llegaba, Claudio Loser, hoy opinó y ya advirtió sobre el trago amargo que significará tomar esta nueva medicina en la Argentina. Esto no es el 2001. Esto de ninguna manera es el 2001. Esto es un problema. La Argentina se enfrenta con condiciones internacionales diferentes a las que tenía hace un año. Están los mercados más nerviosos, cometieron errores en términos de confiarse, el gobierno argentino de podía seguir obteniendo dinero y iban haciendo las cosas probablemente demasiado lento. Pero no hay peligro de una recesión como la del año 2001, que fue la peor que Argentina ha tenido prácticamente en los últimos 90 años. Digamos, va a ser una desaceleración, a la gente le puede doler, pero yo creo que no va a ser una cosa terrible, va a doler, pero va a ser para bien. Bueno, va a doler, pero va a ser para bien. No va a ser terrible. ¿A quién le va a doler? Va a doler. ¿A quién le va a doler? ¿Qué es la gente? Claro, bueno, pero ¿a quién le va a doler? ¿A quién? Esta es la insensibilidad del mercado, mire, nunca mejor expresada. Acá está la insensibilidad del mercado y de los representantes financieros. Esto significa el ajuste, señoras y señores. Va a doler. Y claro que va a doler, porque la Argentina ya sabe lo que duele. Duele mucho, pero siempre pagan los mismos. Aquellos tal vez que Javier González Fraga en algún momento dijo, no, se ilusionaron que podían tener un plasma, vacaciones, ascender un escalón en la escala social, tener un autito. No, se equivocaron. Y ahora te dicen, va a doler. Y fíjese ya la advertencia del propio Fondo Monetario Internacional. Hoy, lo que dijo en esta misma línea. Necesitamos un fuerte compromiso de la sociedad argentina. Dos integrantes del fondo. Claro, ahora tratan de sociabilizar las pérdidas. Cuando ganan con la timba financiera y fugan los dólares al exterior, no quieren investigar quién se los llevan, pero sabemos quiénes se los llevan. Sabemos quiénes ganan. Pero ahora tienen la caradurez de decir, necesitamos un fuerte compromiso de la sociedad argentina. Porque ahí es donde descargan todo el ajuste. La sociedad argentina tiene que hacer el ajuste. Te lo están diciendo desde el Fondo Monetario Internacional. Y lo que acá celebran, lo que el gobierno con euforia celebró ayer, hoy el presidente Macri felicitando a Sturzenegger, a Duhovne, a Luis Caputo en la Quinta de Olivos por lo logrado. Yo me pregunto, ¿qué felicita al presidente? ¿El ajuste? ¿Lo que va a doler el ajuste?
lo que van a descargar sobre la sociedad? ¿Eso celebran? ¿Eso felicita al presidente? Mire, como no se conoce la letra chica, como el gobierno no se anima a decir el feroz ajuste y el recorte, vamos a ir a lo que hoy contaba nuestro colega en el diario Clarín, que viene anticipando estos puntos. ¿En cuánto va a consistir el ajuste? Primero antes de ver eso, vamos a ver esto que armamos aquí con Fernando Alonso y con la producción. A ver, el mega ajuste que se viene. El esfuerzo fiscal de 3,7 puntos del PBI hasta el 2020. 19.300 millones o 480.000 millones. Mucha guita, ¿no? Esto es todo lo que se va a gastar de menos. Esto es lo que el gobierno dice que va a ahorrar del presupuesto. Y esto es menos plata que llega al bolsillo de la gente, porque o está en asignaciones, o está en jubilaciones, o está en salarios, o está en obras públicas, que es la forma de derramar que tiene el gobierno, actividad económica. Se viene un recorte, ahora vamos a ver, un recorte feroz en la obra pública. Vamos a otra. Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, esto lo adelantábamos ayer. Se abandonó, fíjense tanto que ponían metas de inflación, ahora abandonaron las metas de inflación. Se abandonó la meta de inflación para el 2018 y se pasó de 10 a 17% para el 2019. Claro, abandonaron las metas porque saben que no van a poder cumplir, porque se les ha escapado la inflación y porque va a superar el 27% la inflación. Por eso no pueden prometer nada ya, porque todo se les escapó de las manos. Yo creo, Gustavo, sí, que están fogoneando esta inflación para incrementar artificialmente o nominalmente la recaudación y hacer que el ajuste pase como más suave, ¿no? Porque van a inflar la recaudación y van a planchar el gasto. Y eso van a decir, bueno, cumplimos este año el ajuste. Y por eso están dejando que se dispare la inflación. Son tan perversos que es la ecuación que se está planteando en este momento. Bien, vamos a otro, aparte del... El ajuste fiscal hasta el 2020, inversión pública para abajo, en un 81%, paralización de la obra pública. Subsidios a energía y transporte para abajo, en un 48%. Se vienen nuevos tarifazos. Ya están anticipando, lo adelantamos aquí esta semana, que se prevé de un 60 a un 70% el gas. El gas. Vamos. El ajuste fiscal hasta el 2020, transferencia a provincia para abajo, 74%. ¿Qué van a decir los gobernadores que acompañaron a Cambiemos en estos 2 años y medio? ¿Van a seguir acompañando el ajuste? Menor obra pública y servicios a la provincia. Salario para abajo, 13%, ayer lo adelantaba Fernando Alonso. Pérdida del poder adquisitivo. Están perdiendo este año, los principales perdedores es el salario en la Argentina y con este ajuste se seguirá perdiendo poder adquisitivo. Vamos ahora a lo que adelantaba hoy nuestro colega Marcelo Bonelli en el diario Clarín. Mire, acuerdo con el Fondo Ganadores y Perdedores en Economía. El ministro Duhovne será el único responsable político del monumental ajuste fiscal. Monumental ajuste fiscal al que el gobierno se comprometió en Washington. Y dice el colega Marcelo Bonelli, el recorte adicional que se pactó con el Fondo Monetario Internacional equivale a 9.000 millones de dólares. La friolera de 225.000 millones de pesos. El convenio obliga a una tarea ciclópea, dejar el déficit a fin del año próximo en solo el 1,3% del PBI. En relación al actual desequilibrio, menos 3,2% del PBI, el recorte será aún mayor, de unos 300.000 millones de pesos. Duhovne tendrá el poder de la tijera. Fíjense esto,
todo lo que anticipa nuestro colega es durísimo en materia de recortes, de ajuste sobre las provincias, sobre la obra pública, sobre usted. Duhovne ya definió que el recorte a la obra pública será de 70.000 millones de pesos y que a las provincias les tocará una poda de 60.000 millones de pesos. Felices deben estar los gobernadores que acompañaron la gestión de Cambiemos, algunos de ellos muy felices. Luis Caputo, el ministro de Finanzas, también se volvió poderoso. El presidente lo designó para negociar ayuda financiera extra para robustecer el monto del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Son los swaps con China. Bueno, Duhovne y Caputo son el nuevo eje oficial del poder, ¿no? ¿Y qué más dice? La estrella de Federico Sturzenegger se eclipsó a causa de errores y desautorizaciones de la propia Casa Rosada. Ahora tuvo una participación secundaria con el fondo. El fondo, además, exigió desactivar la bomba financiera. Las LEVAC se van a refinanciar a un año y habrá nuevos títulos públicos para estirar los millonarios vencimientos. El ahorrista común tendrá prohibido suscribir LEVAC. Se terminó la fiesta de las LEVAC para los ahorristas. Eso está en duda, ¿eh? Eso está en duda. ¿Está en duda? Está en duda, sí. ¿Por qué? Y porque tenés a los ahorristas que son los que te pueden capturar las LEVAC y a los que le podés después hacer cualquier plan. Le podés bajar la tasa y no te van a protestar, le podés dar un título y no te van a protestar. Digo, yo creo que la idea es justamente de que las LEVAC pasen a bancos nacionales y a tenedores ahorristas minoristas para poder manejar la quita que le van a realizar sin que haya reacción del mercado. Pero como vos anticipaste esta semana, Fernando, se vienen bonos para desactivar la bomba de las LEVAC. Pero esos bonos van a tener una tasa muy interesante para que el mercado financiero haga el canje y se garantice una renta que ahora cobra 40%, pero a 30 días. Bueno, se van a garantizar una renta interesante a varios años. Claro. Bueno, muy bien. Esto fíjese, ¿no? Fíjese el tenor de los números del ajuste que se viene, el recorte a las provincias, el recorte en la obra pública. Todo esto en un año que se viene, el 2019 electoral, y que como nosotros muy bien analizábamos ayer, este también es un aporte que el fondo le hace al gobierno de Macri para blindarlo financieramente, para evitar que no tenga los sobresaltos de las últimas semanas y para blindarlo también políticamente. Porque aquí hay un blindaje también financiero, pero un blindaje político, para que Macri pueda completar de alguna forma eso que Carlos Melconian denominaba el plan perdurar, para ver cómo llega a la posibilidad de una reelección en el 2019. Y si Macri, como hoy, los números a Macri hoy no le dan para una reelección, porque el presidente ha bajado notoriamente en su imagen, porque la gestión del gobierno de Cambiemos está en un 26% de aceptación, y si el presidente no llega, bueno, habrá otros jugadores. Y yo no estoy tan seguro que sea María Eugenia Vidal, porque también hacia abajo en el PRO empiezan a moverse otros actores, empiezan a buscar contactos con el peronismo y se abren tal vez posibilidades mayor para hipotéticamente, y si tienen que reemplazar a Macri para la reelección del 2019. Muy bien. Seguiremos, volveremos porque hoy tenemos realmente destacadísimos colegas y además analistas económicos que vamos a profundizar todo lo que nos te están contando, Porque no te dejes engañar con esta cifra fabulosa, nos prestaron, como te decían, mirá lo que dijo el fondo, que pide a la sociedad responsabilidad, lo que dice Loser, va a doler,
Y sí, porque va a ser un duro ajuste que no te lo están contando y nosotros esta noche te lo vamos a contar en profundidad. Gabriel Morini, buenas noches. Mario Quintana, imputado por un fiscal. Muy buenas noches, Gato, así es la novedad de la causa impulsada por el fiscal Ramiro González, muy temprano esta mañana, un expediente que va a quedar en manos del juez Ariel Lijo, un juez al que el gobierno quiere empezar a investigar en el Consejo de la Magistratura. Atención con este punto, pero en lo referido a Quintana es una imputación por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y va de lleno a su rol como accionista de Pharmacity. A ver, parte de lo que pide investigar el fiscal Ramiro González en esta investigación penal que acaba de impulsar es qué grado de responsabilidad o de manejo tiene de la empresa Pharmacity a partir de tener solamente el 3% de tenencia accionaria, pero en apariencia el 53% de la capacidad de decisión sobre los destinos de la empresa. Y esto muy vinculado... Acá, Gabriel, minuto, ¿eh? Sí. Acá está justamente lo que hablas vos, el requerimiento, ¿no? Se requiere a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas presentadas por Mario Quintana desde el año 2015 a la fecha, que se indique si se han formado actuaciones o investigaciones administrativas y también que se solicita a la Inspección General de Justicia de la Nación que informe a la composición del directorio de las empresas Pharmacity, Pharmacity Sociedad Anónima, Partner, Sociedad Anónima y Pegasus, Sociedad Anónima, ¿no? Exacto, porque acordate que Laura Alonso lo había exculpado absolutamente. Claro, rápidamente. De cualquier situación. Bueno, pero para el fiscal esto no es tan así y lo que quiere es saber si la vinculación de Pharmacity tuvo alguna relación con ser contratista del Estado para proveer medicamentos para el PAMI. Este es el punto central prácticamente de la denuncia y de la causa penal que está ahora bajo investigación. También se mete el tema del desembarco de Pharmacity en la provincia de Buenos Aires, porque lo que se va a investigar y lo que pide el fiscal saber es si se tomaron algunas determinaciones con respecto al desembarco de Pharmacity en la provincia de Buenos Aires, que es muy resistido y está en la Corte Suprema, el pleito sin novedad todavía, pero quiere saber si coincidían con algunas gestiones que habrían hecho desde la vicejefatura de gabinete y si podría haber tenido injerencia Quintana como funcionario en facilitar el camino para que desembarque Pharmacity en la provincia. Bueno, otra vez la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, desechando, tapando, diciendo que no había, y ahora la justicia que requiere la información que tendría que haber ya requerido, actualizado la propia Laura Alonso, ¿no? Claro, porque lo que se trataba de determinar es si ese famoso 3% declarado por Quintana en sus declaraciones juradas tenía o no algo de injerencia real en el manejo de la empresa. Bueno, lo que se presupone es que sí, es que por la composición societaria que tiene Pharmacity a través de Partners 1 y de Pegasus, lo que hace es darle el 53% del manejo total de la compañía, aunque tenga un 3% de las acciones, por el tipo de acciones que posee Mario Quintana. Bueno, obviamente es una cuestión mucho más compleja y mucho más técnica, pero lo que le está diciendo básicamente el fiscal de la Oficina Anticorrupción es: no me importa mucho que ustedes hayan desechado esto es la justicia federal, vamos a empezar a investigar esta cuestión. Decíamos antes que hay que ver qué pasa con el juez Ariel Lijo, porque hace muy pocas semanas Pablo Tonelli, que es una de las espadas del PRO en el Consejo, pidió investigar a las cuentas bancarias del juez que estén declaradas y las transacciones que haya tenido con su hermano Alfredo. Esto fue muy puntual y llamó mucho la atención en lo que pasa, discúlpame Gabriel, ¿no? Lo están apretando evidentemente al juez Ariel Lijo, lo están apretando porque no nos olvidemos que tiene la causa más sensible y que más obsesiona a Mauricio Macri, que es la del correo. Sí. Entonces lo están apretando ya en una forma absolutamente impune desde el Consejo de la Magistratura, le tiran cuestiones. Por eso llamaba la atención que fueran tan puntuales en un requerimiento inicial de una investigación que no había tenido movimientos y que la verdad es que fue llevada muy en secreto. Incluso me decían los miembros del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli no le comentó a nadie por qué quería esas medidas de prueba y no compartió con nadie los alcances de la investigación, o sea, a dónde quiere llegar. Claro. Bueno, muchos leyeron que esto era lisa y llanamente un apriete en relación a la causa Correo. Ahora veremos qué pasa, porque si el hijo toma esta causa y en definitiva el imputado es Mario Quintana, lo deja también bastante debilitado a nivel político. Totalmente. Bueno, hablando de apriete, ahora vamos a retomar otro tema de la justicia bastante bochornoso
e impúdico, ¿no? Antes vamos con Pedro Brigger. Lula finalmente ha lanzado su campaña presidencial desde la cárcel, ¿no? Pedro, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, el Partido de los Trabajadores está lanzando hoy a la noche oficialmente la campaña. Lo anunciábamos ayer y antes de ayer con la visita a Raúl Pont de la Dirección Nacional del PT. Esto se está realizando ahora mismo en Minas Gerais, un estado muy importante de Brasil, con un video. Acá vamos a ver el video interesante planteado desde la visión de Lula da Silva respecto de el Brasil de hoy, el Brasil de la pobreza, el Brasil del ajuste, el Brasil del aumento de los precios de combustible, esto que provocó la huelga de los camioneros, que fue tan importante durante 10 días y que no está... El Brasil también, Pedro, por lo que estamos viendo, de la presión mediática, ¿no? De los medios de comunicación sobre Lula, obligando a la justicia. Lo decía, efectivamente lo decía Raúl Pont acá antes de ayer. Ellos no tienen medios públicos, no podían revertir la situación de estar frente a una cadena como O Globo, que permanentemente denigraba a Lula da Silva. Esto fue algo muy complicado para el Partido de los Trabajadores, al no tener ni siquiera los medios públicos para poder contrarrestar todo aquello que se decía sobre Lula da Silva. De todas maneras, falta la definición del Tribunal Supremo Electoral. Veamos el videíto que lanzaron hoy desde el Partido de los Trabajadores. Ahí la veíamos a la expresidenta Dilma Rousseff. La transmisión la hizo el Partido de los Trabajadores desde Belo Horizonte. Bueno, pensé que íbamos a ver el video. Volvemos con vos, Gabriel Morini, porque en las últimas horas la justicia... Vamos a recordarle a nuestra audiencia que el gobierno tenía mucho interés en saber cómo se financiaba el Instituto Patria, que actualmente es la sede de, y donde tiene, digamos, su base política, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿Qué pasó en las últimas horas con esto? ¿Qué definió la justicia? Así es, Gato, hubo un fallo de la Cámara Civil que avaló la posición que tenía el Instituto Patria con respecto a no revelar lo que eran su composición accionaria y quiénes eran sus integrantes o asociados. Esto era un litigio que había iniciado la Inspección General de Justicia, que le había hecho una especie de juicio al Instituto Patria para que aporte esta información y para que avance en estas cuestiones. Un aspecto bastante lateral de lo que es la relación entre la IGJ y cualquier sociedad o cualquier ONG o fundación. Bueno, lo concreto es que la Cámara Civil, la Sala L, le dio la razón al Instituto Patria y falló en contra de las aspiraciones de la Inspección General de Justicia. Pero este no es el problema. El problema es que inmediatamente después de este fallo fue la Inspección General de Justicia a pedir el juicio político de los camaristas que integran la Sala L de la Cámara Civil. Esto, a ver, para que se entienda, no hay ninguna posibilidad, o no debería haber ninguna posibilidad, que un juicio político avance por el contenido de un fallo, sea cual fuere, ¿sí? Porque... Gabriel, ¿cómo el gobierno persigue todos aquellos fallos que no son de su deseo? Porque acordate cómo empezaron a perseguir los jueces que fallaban en contra de los aumentos tarifarios en el 2016. Sí. Los amenazaban con juicios políticos y a los camaristas, a algunos sacaron. Luis Arias lo sacaron porque fue el primero en acceder a esto. Lograron sacarlo. No lograron, porque es una jueza impecable, con la jueza federal de San Martín, Martina Form. Pero la tienen ahí, amenazada. Sí. El gobierno la tiene amenazada a la jueza Martina Form. Los jueces que validaron la paritaria de la bancaria, ¿te acordás? Ahí fueron otra vez con el pedido de juicio político. Eran jueces realmente probos, no pudieron avanzar. Los jueces que liberaron a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, le hicieron la vida imposible, a uno lo jubilaron, al otro lo pasaron a San Martín. Es tremendo. Acá es donde también la sociedad y la dirigencia política
tiene que advertir cómo el gobierno de Cambiemos arrasa institucionalmente sobre la justicia, le marca a muchos jueces y fiscales lo que deben decir, y los que no cumplen, porque son jueces probos, independientes, que actúan de acuerdo a derecho, los quieren pasar por arriba. Los quieren llevar el ministro Garabano, hay que decirlo. El ministro Garabano así actúa y así presiona a los jueces. Es realmente vergonzoso y bochornoso. Y es muy extraño, porque el fuero civil no es un fuero problemático, ni es un fuero que esté en el radar de nadie a nivel político, porque precisamente se encargan de cuestiones que son de índole privado. Y básicamente uno casi que si no es parte no puede ni acceder a la información porque es reservada. Pero atención con estos nombres, porque hay un detalle que no deberíamos dejar pasar, más allá de que este es un intento de avanzar sobre jueces por el contenido de los fallos que han tenido. Víctor Lieberman, Gabriela Iturbide y Marcela Pérez Pardo son los integrantes de esta Cámara. Marcela Pérez Pardo, ¿sabés quién es? Es la ex mujer de Eduardo Freyler. Con lo cual acá vos tenés una directa sintonía entre lo que fue la expulsión de Freyler y ahora la decisión de ir contra su ex esposa, que en el proceso de juicio político declaró a favor de Freyler y aportó información a favor de Freyler precisamente. Acá hay otro dato central sobre por qué quizás el gobierno está pidiendo el juicio político para toda la sala L de la Cámara Civil y dando esta señal. Marcela Pérez Pardo es la ex mujer de Eduardo Freyler. Bueno, gracias Gabriel, gracias por tu información y gracias por estar esta noche, que Darío no podía estar, sacó un problema, así que gracias Gabriel. Muy bien, Pedro, completamos todo contra Trump. Creo que tenemos, creo que tenemos el video. Tenemos el videito de Lula que lanzaron de la campaña, ahí lo tenemos. Está fresquito, fresquito, por eso estábamos teniendo un problema técnico, pero acá lo tenemos. Tô sofrendo tanto por te ver assim, e por todo canto choro é lamento de coração que grita em sofrimento. Recordemos que Lula da Silva es favorito en todas las encuestas, que el presidente Temer se bajó de su candidatura, que nombró a su ministro de Economía como candidato a la presidencia, alguien que viene de los bancos. ¿Cuántos candidatos banqueros, ¿Cuántos candidatos banqueros? Por todos lados. Disfrutemos del videíto. Podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Histórica frase, ¿no? Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Atribuida a Neruda y a mucha otra gente. Lula en campaña, por ahora sigue firme. Es el plan del Partido de los Trabajadores. Es increíble. Seguimos hablando de Brasil a 4 meses de las elecciones, con el principal candidato que lidera las encuestas preso, con el presidente que no tiene a nadie para presentar, una crisis política muy profunda la que se vive en Brasil. Pero vayamos a Canadá, reunión del G7, todos contra Trump. En realidad, te diría, Gustavo, nadie quiere ser amigo de Donald Trump. Miren esta caricatura publicada en el diario británico The Guardian. Todos mirando para adelante, menos Donald Trump, que está mirando, que está de espaldas. Recordemos el G7, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido de Europa, Japón, Canadá y Estados Unidos de América, los 7 países más industrializados del planeta. En algún momento fue el G8, después sacaron a Rusia por Ucrania, ahora Trump quiere que vuelva Rusia. Pero Trump, antes de llegar a la cumbre, por Twitter, como es su costumbre, valga la cacofonía, insultó públicamente al presidente de Francia, al primer ministro de Canadá. Pero el presidente de Francia no se cayó, Estamos hablando del presidente de Francia, no cualquiera. Es Francia, es historia, es colonialismo, es imperio. ¿Qué dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron?
La verdad, si él se quiere quedar aislado, no hay ningún problema. Hacemos el G6. Ninguno de nosotros es eterno. Palabras textuales del presidente de Francia. Se reunieron hoy, bajaron un poco los tonos. De todas maneras, no hay acuerdo al tema tarifas. Los europeos están indignados con Donald Trump porque aumentó los impuestos respecto a las tarifas de aluminio y de acero, porque no está de acuerdo con el cambio climático, no está de acuerdo con el tema del trabajo, no está de acuerdo con la igualdad de género, no está de acuerdo con un mundo más seguro. Por eso esta caricatura refleja bastante bien lo que se está viviendo ahora en Canadá. Nadie quiere ser amigo de Donald Trump. Es el mensaje de los más poderosos. Bueno, muchas gracias, Pedro. Estaba repasando mientras Pedro hablaba los llamados de mucha gente, gracias. Ya en este momento el ajuste, hashtag con el que nos podés acompañar, es primera tendencia en la Argentina a través de Twitter. Gracias por acompañarnos realmente, se lo agradecemos diariamente, ¿no? Pero estaba viendo los comentarios de la sociedad, de la gente que nos sigue diariamente, porque también siempre me gusta tener en cuenta para preguntar, consultar a los... Y la reacción que produjo, vamos a volver a escuchar lo que dijo Claudio Loser, un viejo conocido de la Argentina, siempre fue representante ante el fondo, de lo que dijo sobre lo que va a doler el ajuste. Esto no es el 2001. Esto de ninguna manera es el 2001. Esto es un problema. La Argentina se enfrenta con condiciones internacionales diferentes a las que tenía hace un año. Están los mercados más nerviosos. Cometieron errores en términos de confiarse el gobierno argentino de poder seguir obteniendo dinero y iban haciendo las cosas probablemente demasiado lento. Pero no hay peligro de una recesión como la del año 2001, que fue la peor que Argentina ha tenido prácticamente en los últimos 90 años. Digamos, va a ser una desaceleración, a la gente le puede doler, pero yo creo que no va a ser una cosa terrible, va a doler, pero va a ser para bien. Bueno, y como si esto fuera poco, lo que piden los representantes del fondo, ¿no? Vamos a ver, a la sociedad argentina. ¿Qué pide el fondo? A ver, vamos a ver lo que nos ha pedido. Loser dice, va a doler, pero un poquito, no va a ser tan terrible. No, esto no. Vamos a la placa de lo que decían los dos representantes del fondo, Nico, el esfuerzo que le piden a la sociedad. Necesitamos un fuerte compromiso de la sociedad argentina. Eduardo López, usted que es representante gremial, entre el va a doler y el compromiso que pide el fondo a la sociedad. Sí, el fondo pide el compromiso de la sociedad para ser colonia y el pueblo quiere seguir siendo patria. De manera tal que tenemos compromisos distintos. Ellos con los capitales externos, nosotros con nuestro pueblo. El pueblo se movilizó el 25 de mayo, se movilizó la semana pasada y vamos camino a un paro la semana que viene, de manera tal que no le vamos a dar el gusto a los personeros de los capitales financieros externos de arrodillarnos ante el imperio. No lo hacemos porque la Argentina tiene una historia, porque el pueblo trabajador tiene un presente y porque pensamos en nuestros hijos. Yo veía recién que decía la herencia de Macri. Yo a veces pienso, si algún día mi nieto, mi bisnieto me busca en Google o en lo que sea, que vea que su abuelo se opuso al acuerdo con el Fondo Monetario. Esa es la tarea de todos los argentinos. Y por eso no van a pasar. Y seguiremos en la calle. Yo estoy muy contento y orgulloso de la movilización popular y los que se esconden son ellos. Mariano Kestenboy, buenas noches, Mariano. ¿Qué te suena cuando Loser dice, no va a doler? Va a doler, digo, poquito. Va a doler, un poquito, ¿no? No tanto. Evidentemente no tienen sensibilidad social. Están alejados, van a comandar el funcionamiento de la economía argentina desde lejos, con lo cual la principal consecuencia que creo
de este acuerdo es la pérdida de soberanía. Las decisiones ya no se van a tomar en la Casa Rosada, sino que permanentemente van a estar auditadas las decisiones por el Fondo Monetario Internacional, con lo cual vamos a perder total control de los agregados macroeconómicos. Estamos consolidando el sendero de políticas económicas que ya se había adoptado desde fines de 2015, pero ahora pisan el pedal del acelerador y el ajuste va a ser mucho más fuerte. Esto va a implicar, lógicamente, recesión. Tanto el consumo, como la inversión, como las exportaciones, como el gasto público, los 4 componentes de la demanda van a bajar. Vamos a tener una segunda parte de 2018 muy recesiva. El nivel inflacionario ya, habiendo dicho que no hay metas, está dando cuenta que puede ser muy alto, puede estar en torno al 30%. Yo creo que no va a ser tan alto como en 2016, porque los salarios no aumentan como aumentaron en 2016, que las paritarias se habían acordado en torno del 32% en promedio. Ahora solamente un 15%, están luchando para conseguir un poco más, pero no va a ser mucho más. Entonces, bueno, vamos a una situación muy compleja, muy dura. ¿Cuánto va a doler? Ya no, según Loser, dice, va a dar un poquito. Bueno, él es un gran conocedor del fondo y de lo que hace el fondo con los países que se someten a sus recetas. Ahora, creo que lo que nos enteramos después de 2 años y medio es de qué venía al final del túnel. Claro. La luz era el Fondo Monetario Internacional, la larga noche que vamos a vivir. Y déjame que te diga algo, Gustavo, que más allá de digamos, los temas económicos, yo lo que siento, y lo he chequeado con colegas, con familiares, es una profunda tristeza de la sociedad argentina en el rechazo al fondo, y los que no conocen, que son más chicos, mis hijos, por ejemplo, preguntando de qué se trata. Nosotros, digamos, tenemos la voluntad y tenemos que seguir explicando como López y todos nosotros vamos a estar en la calle, pero digo, creo que es la hora de la política, de contestar políticamente a esto que está pasando. Exactamente, yo coincido con vos, yo anoche decía eso. Si la dirigencia política, que en su gran mayoría ha estado muy ausente en estos 2 años y medio, y muchos siguen ausentes, llamativamente siguen ausentes, no se pone al frente de estos reclamos, la verdad que otra vez están dejando el camino libre no solamente al ajuste, sino al gobierno para que siga avanzando. Porque la verdad que yo en eso coincido. La verdad que ayer, por ejemplo, lo de la CGT, del cuarto intermedio, y también llamó mucho la atención. No, es un desastre. Y la verdad que el gobierno la hace fácil, porque no manifestarse en contra es aceptar al Fondo Monetario. Ya vivimos lo que es el Fondo Monetario desde el año 55. Sí, sí. Yo diría que soy docente desde el empréstito de la Baring Brothers y Bernardino Rivadavia, 1824, que se terminó devolviendo 120 años después. Es verdad, estamos perdiendo soberanía. Bueno, entonces básicamente se pierde. Se pierde porque el gobierno que viene tiene que aplicar la receta del fondo, sea quien sea el gobierno. Pero ya empezaron hoy los monitoreos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Ya hoy empezó el monitoreo. Ya empezó. Son 36 meses el acuerdo, con lo cual en 2020 todavía vamos a estar gobernados por el Fondo Monetario Internacional, a menos que se le pague todo y Argentina sea de nuevo considerada una economía aislada del mundo por los grandes grupos financieros internacionales, que me parece que va a ser la única opción que nos va a quedar, porque las políticas económicas que se vienen son catastróficas. Ya lo padecimos, sabemos muy bien cómo es esta historia. Gustavo, que más allá de los números del ajuste, el peor escenario es el escenario del tipo de cambio flotante. Bueno, ¿Por hoy qué? se vio, ¿no? Bueno, pero Empezó. eso impacta, digamos, hoy el precio de los alimentos en la Argentina lo maneja quien maneja los dólares, que son, como vamos a tener mucho menos entrada de capitales, los grandes exportadores. Ahora, ellos mismos, manejando el tipo de cambio, o sea, por ejemplo, escondiendo las divisas cuando tenga que esconderlas, van a aumentar el precio del dólar, que se va a reflejar en el precio de los alimentos automáticamente, porque no hay ningún amortiguador a ese cambio, como podía haber sido las retenciones, los cupos a las exportaciones. Entonces, ese me parece que es un condimento superior también al ajuste que se va a hacer. Y respecto al gobierno, el Fondo Monetario lo que viene es a garantizar que se pague la deuda externa. O sea, el único ministro que tiene trabajo de acá al 2019 es el ministro Caputo. El ministro Caputo y el ministro de Modernización, que va a tener que hacer el ajuste, y lamentablemente la ministra de Seguridad, que va a ser la otra
muy ocupada durante estos 2 años. Ahora, el ministro de la Producción, de financiamiento, de modernización, sí, pero el de Producción, el de Salud, el de Educación, bueno, todos son ministros que no van a tener absolutamente nada que hacer. Lo único que tienen un trabajo fecundo va a ser Caputo, que está cumpliendo su objetivo de sobreendeudarnos, el ministro de Modernización y, por supuesto, y lamentablemente, la ministra de Seguridad, y esperemos que no sea el ministro de Defensa que también intervenga en poner orden ya dijeron que internamente. ya dijeron que van a poner militares, ¿no? Ahora, la primera reacción hoy del mercado, con un dólar que superó los 26, después cerró a 25, pero superó, ¿esto es lo que se viene? Es lo que se viene. Fue muy impresionante lo que pasó. El gobierno consiguió un crédito muy superior a lo que se esperaba. Nosotros acá habíamos dicho entre 40 y 50. El mercado esperaba entre 40 y 45. La tasa de interés sigue estando en 40%. Aún así, más el crédito de los bancos de inversión, como de crédito multilateral, como el BID, del Banco Mundial, que son en total 56.000 millones de dólares, aún así no generaron la suficiente confianza como para que no siga aumentando el dólar, para que los especuladores financieros apuesten a inversiones en pesos. Ni con ese respaldo. Quiere decir que sí, la presión en el mercado cambiario llegó para quedarse. Argentina tiene un desequilibrio estructural muy importante. El déficit de cuenta corriente del año pasado fue el más alto desde 1998. Esto es el intercambio no solamente comercial, sino también de servicios y de pago de rentas y envío de dividendos de grandes empresas multinacionales. Con lo cual, la fuga de capitales va a continuar, este desequilibrio se va a acentuar. La única alternativa con este esquema de políticas macroeconómicas es la devaluación. Y a eso vamos. Va a seguir profundizándose el deterioro del valor de la moneda nacional. Pero el acuerdo todavía no está firmado, ¿verdad? Esto ya está arreglado, Está bien, pero no está firmado. ¿Hay forma de evitar esto? Lo discutió hoy el directorio del FMI y el martes ya se conoce la carta de intención. Ya está todo, Y hay un tema también importante que es la rapidez con lo que el fondo y sus funcionarios aprobaron quiere decir que la Argentina, en términos geopolíticos para el gobierno de Donald Trump, claro, es muy importante. Con lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en otros lugares, sostener al gobierno argentino en este plan perdurar, como dice algún economista cercano al gobierno, ¿para qué? Para que por lo menos no vuelva, o intentar que no vuelva la segunda corrida contra el peso y poder sacar los capitales hasta el año 2009 por si hay un cambio de gobierno. Como es tan en manual lo que está pasando y es tan triste tener que estar viendo lo que está sucediendo y cómo vamos a tener que estar todo un año y medio intentando que esto no se lleve adelante, que la verdad que venir de esta situación es realmente, siento mucha tristeza en general. En eso que vos estás comentando, yo decía al inicio, acá también hay un blindaje político al gobierno para completar el plan perdurar y para garantizarle a Macri que siga en el poder el año próximo. Está claro. Por eso hay que ver muy bien cómo juegan los actores políticos en el Congreso. Los gobernadores que estuvieron acompañando al gobierno, los gobernadores peronistas, ¿qué van a hacer ahora? Porque van a ser los primeros que sufren. Los intendentes peronistas, algunos de ellos que tuvieron, otros que se van a ver, transferencia, Gustavo, transferencia y obra pública, que es lo que le da aire a los gobernadores. Eso está paralizado. Lo primero que van a ir es por la obra pública, las transferencias. Entonces, me parece que se tiró de la cuerda tanto que muchos que estaban en una situación dubitativa, yo creo que a partir de ahora van a estar del lado, de frenar este ajuste que se está por venir. Recién está saliendo un comunicado de la corriente federal de los trabajadores que integran la CGT, entre ellos está la bancaria con Sergio Palazzo, camioneros con Pablo Moyano y otros gremios importantes, que están pidiendo ya paro nacional y plan de lucha. Directamente ya la corriente federal de trabajadores pide paro nacional y plan de lucha para llevar a la definición de la CGT. Recordemos que anoche Hugo Yasky anticipó que el próximo jueves 14 de junio hay un paro general, que ellos se van a sumar con camioneros y ustedes también. Sí, y organizaciones sociales, y hoy hablamos con pequeños y medianos empresarios. Toda la ciudadanía, el jueves 14,
Estamos convocando a las 15 horas, el 9 de julio de Avenida de Mayo. Los maestros paramos, es un paro nacional el jueves, desde las 8 de la mañana, todo el día. Pero la ciudadanía también le estamos pidiendo que convocarnos ahí el 9 de julio de Avenida de Mayo para ir a Plaza de Mayo, luego de que se van las madres en su ronda habitual que respetamos a las 3 de la tarde, 4, y ahí vamos, con el triunvirato o sin el triunvirato. Yo acá quiero hacer una corrección. No es que la CGT no está luchando, los que no están luchando es el triunvirato, claro, sí. Y los 5 o 6, porque vos, Silvestre, recién nombrás perfectamente la corriente federal, los compañeros del cuero, los compañeros de las curtiembres. Las delegaciones, todas las regionales semanas se lo dijeron. Paro. Claro. Entonces, son los que salen en la foto en la Casa Rosada. El pueblo está unido en contra del fondo porque tiene memoria y porque lee los diarios y saben lo que, ven este canal y saben lo que está pasando en Grecia luego de haber acordado con el Fondo Monetario. También hay una imagen de los comercios, digo, porque este ajuste va también, lo decía Mariano recién, a una recesión en la producción, en los comercios. Vamos a compartir, vos que sos de Luján, nos podés indicar esto que salió ahora en Mundo Empresarial. Luján cerró Casa Freire, una ferretería de 165 años, emergencia pyme. Con 165 años cierra uno de los comercios más tradicionales de la ciudad de Luján en el rubro ferretería y materiales de construcción porque no pueden afrontar los tarifazos impagables. Bueno, te digo que cuando yo era chico, Casa Freire era la única que había. Ramos generales. Sí, de ferretería a 4 cuadras de la Basílica. No estamos hablando de un barrio, es una casa digamos, emblemática de Luján, donde todos íbamos a comprar con la libreta, digamos, así que imagínate desde cuándo te estoy hablando. Pero eso no es la única. En Luján están cerrando comercios, básicamente por los tarifazos de la luz, están viniendo más caros que el alquiler, en la zona céntrica y en los barrios. Entonces, eso también es lo que no tiene el fondo, el acuerdo con el fondo, no tiene un solo párrafo sobre las pymes. ¿Quién? Y sobre recaudación, sobre el ingreso, solamente bajar los gastos. No dicen... Por ejemplo, podrían poner de nuevo el impuesto a los bienes personales. No dice una palabra sobre mejorar los ingresos y sobre las pymes. ¿Quién va a generar la producción? El nivel de actividad necesario para tener los pesos necesarios para comprar los dólares para pagar las pymes. Es completamente inconsistente porque lo único que tiene es un flujo de dólares que ingresa para volverse a ir y no hay generación de dólares genuinos en la Argentina a partir del acuerdo con el fondo. Al contrario, se va a ir para atrás. Digo, Mariano, porque el gobierno siempre trató de presentar que este era un nuevo fondo, incluso ayer hasta hablaban de que ahora este acuerdo garantizaba acompañar a los más vulnerables. Sí. A ver, ¿hay algo de eso? Se repite en el programa de Alejandro Berkovich el martes, lo vimos claramente, que también con el mismo mensaje se presentó el Fondo Monetario Internacional, el gobierno cuando introdujo el Fondo Monetario Internacional en la economía de Grecia. También dijeron exactamente lo mismo. Este es otro fondo, no es el Fondo Monetario que llevó a la Argentina a su peor crisis de toda su historia. Es otro. Bueno, es una forma de cambiar, de tratar de moderar las políticas económicas que evidentemente van a ser crueles. No hay otras. Además, también lo más impresionante de ese documento es que no dicen en ninguna parte cómo van a llegar a cumplir esas metas. La meta de la inflación del 19%, cómo van a lograr que el déficit fiscal llegue a 0% en 2020. Esto implica una reducción del gasto público, si no hay mayores impuestos, de 600.000 millones de pesos. Es un montón el martes de plata. Nos vamos a enterar de cómo es todo eso. Porque falta la letra chica todavía. Falta la letra chica que se va a conocer el martes, que es la famosa carta de intención, que es donde está verdaderamente el plan económico que se compromete a cumplir el gobierno argentino. Pero ¿no? ya sabemos que suelen copiar el plan para todos los países. Es lo mismo que le pedían. Eso es las bases del plan. Claro, las bases del plan. Pero acá vas a tener las medidas, vas a tener lo que está planteando. ¿Dónde van a recortar? ¿Qué impuestos van a tocar? ¿Cómo van a bajar la inflación? ¿Cómo van Suelen ser muy similares en los otros países también. Hoy uno puede comparar, porque puede ver lo que el fondo hizo en Botsuana, en Ghana, en Nigeria, en Tanzania, en Grecia con el Banco Mundial.
con el Banco Central Europeo, lo que está haciendo Jordania es la misma receta. Tenés la razón, Pero lo que vamos a tener es las particularidades nuestras. Por supuesto. Cómo se va a aplicar trimestre por trimestre, cómo va... las particularidades de Argentina. Las bases de los acuerdos, como vos decís, son todas las mismas, ¿no? Lo que hay que dejar claro también es que el Fondo Monetario llega por la impericia y la falta de visión sobre lo que pasaba en la economía argentina. Decir que la inflación era un problema monetario y dejar el tipo de cambio como si nada, o las tarifas que no iba a impactar. González Fraga llegó a decir que el aumento de tarifa iba a bajar la inflación, o sea, impericia. Ideología completa. Y aparte, aunque nos pusiéramos de acuerdo todo que hay que bajar el gasto público, está demostrado en todos lados, los países que están mostrando ustedes, que tampoco son países a los que uno aspiraría a ser, han fracasado esos planes, como el de Grecia, pero también hay otros países que han zafado de los acuerdos con el Fondo Monetario, como puede ser países europeos, como Irlanda, como Portugal, que al contrario, han mejorado y han salido para adelante aumentando los salarios, aumentando algunos impuestos y mejorando la calidad de vida. Entonces, hay contraejemplos del fondo, eso hay que ser claro. Bien, pero ahí también yo reitero, como decíamos antes, el tema de la conducción política de la oposición y también a nivel dirigencial. Entonces el jueves paro. Sí. Y movilización. Sí, lo que quiero decir, la flecha está en el aire. No está dado, porque las recetas son las mismas, como decían ustedes, pero los pueblos son distintos. Podemos ser Irlanda o podemos ser Grecia. Bueno, yo confío en el pueblo que se oponga y exijo a los gobiernos que si van a tocar la soberanía del gobierno que viene, esto se trata en el Congreso. Y si no se trata en el Congreso, esto va a caer. El acuerdo con el Fondo Monetario, tarde o temprano. La historia no está finalizada y los pueblos la escriben. Por eso preguntaba si ya estaba firmado, si había manera de evitar que esto se concretara. Por supuesto, porque si no te pensaríamos en el fin de la historia. Por supuesto, de hecho pensaban que ya iba a estar la ley de flexibilización laboral sancionada. Lo que pasa es que febrero. El gobierno dijo que no lo va a pasar por el Congreso. Solamente los ajustes lo tiene que pasar porque el presupuesto. Bueno, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central también. Claro. Bueno, en el presupuesto yo creo que van a meter mucho. Van a tratar de meter en el presupuesto. Hay varias cosas que no están pasando por el Congreso. En el presupuesto. Ahora lo vamos a seguir analizando este tema. Mariano, gracias como siempre. Gracias Alejandro. Gracias Eduardo. En la próxima hora vamos a seguir analizando esto ya con dirigentes políticos, más analistas económicos, algunos colegas también como David Cufré, que me acompaña todas las mañanas en Radio 10, en Mañana Silvestre, y también dirigentes sindicales. Y también enseguidita te voy a contar en este armado político los que pican en punta y que ya han dicho públicamente o los han marcado algunos como posibles candidatos a presidente dentro del peronismo para el año próximo. Y además novedades respecto al submarino Ara San Juan enseguidita.